8:38, continuamos en Radio Análisis y vamos a entrar inmediatamente en nuestro panel de conversación. En primer lugar, saludar la presencia ya recurrente y especialmente en día viernes del diputado, a un jefe de bancada, ¿no? Sí, hasta marzo del próximo año. Sí, del Partido Socialista. No creas que esta invitación fue maletera ni malintencionada. Así están las cosas. Daniel Melo, muchas gracias por estar acá. Sí, gracias por la invitación, Patricio, y bueno, un saludo afectuoso a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Claro que sí. Y saludar también, se integra este panel, a la profesora de Derecho Comercial, académica de la Universidad del Desarrollo, Fernanda García. Fernanda, bienvenida. Gracias por estar acá y sumarte a este panel plural de conversación. Parece que Fernanda no nos escucha aún. Vamos a ver si logramos. Claro, además de que está muteada, parece que no nos escucha. Vamos a tratar de remediar eso. Bueno, y Fernanda, ¿nos escuchas ahí? Sí, ahí sí, perfecto. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Sí. Decíamos que Fernanda integra por primera vez este panel, así es que salga todo muy bien y que te sientas grata acá discutiendo. No siempre vamos a estar de acuerdo, de eso se trata la discusión democrática. Lógico. Claro, vamos a partir inmediatamente con el tema, ya no sé cómo llamarlo, digamos que el caso Monsalve, la crisis del gobierno. Y bueno, obviamente quiero partir con el diputado Daniel Melo. No se trata de esto de llevarlo al tema personal, porque este es un problema institucional bastante grave, diputado, pero en algo debe calar el hecho de que usted ha compartido bancada con el otrora diputado Monsalve durante harto tiempo. Deduzco que lo conoce bien, en ese plano, y que este hecho les tiene que haber sido especialmente significativo. Bueno, esta madrugada ha renunciado Monsalve al Partido Socialista, y por el otro lado se ha conocido ayer que se le ha pedido la renuncia, o ha sido destituida de su cargo más bien, a la directora de inteligencia de la PDI. ¿Qué decir respecto a estos dos que son los últimos capítulos de esta situación que bueno, probablemente, lo digo solo de manera hipotética, es la más ingrata que le ha tocado enfrentar al gobierno del presidente Boric? Sí, a ver, lo primero, el Partido Socialista tomó una decisión en un tiempo bien acotado. Cuando se supo este caso, cuando estalla el caso por los medios de comunicación, horas después se reúne el Tribunal Supremo y lo que realiza allí es suspender la militancia de la ahora ex militante del partido, Manuel Monsalve, en una decisión para poder separar las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, se deja sin efecto sus derechos y deberes militantes para que pueda enfrentar el proceso de investigación en curso y todas aquellas cosas que se le imputan, ¿no es cierto?, que son de gravedad absoluta, de acuerdo a todo, además, los antecedentes que hemos ido conociendo durante esta semana, ¿no es cierto?, durante estos días. Y yo creo que la renuncia que conocemos, la acabo de leer, de hecho, el documento por el cual renuncia, es una noticia que está recién saliendo por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, era completamente claro que, de acuerdo a todos los antecedentes, el partido iba a tomar una definición de expulsarlo de nuestras filas, ¿ya? Tengo esa impresión, ¿ya? Y él lo que hace en el fondo es adelantarse a esa decisión. No obstante, los argumentos y los fundamentos de los cuales él sustenta esta decisión precisamente tiene que ver con cosas que nosotros creemos, ¿no es cierto? Bueno, que se respete el Estado de Derecho, por otra parte, que exista un debido proceso, la presunción de inocencia, pero yo tengo la impresión de que era insostenible su permanencia en nuestro partido, producto de toda la trama, ¿no es cierto?, que está detrás de la información que ha ido saliendo a goteo día tras día, y creo que esto es una de las principales crisis que ha tenido el gobierno. Después quizás vamos a ahondar a las decisiones que se han ido tomando, pero tengo la impresión de que esta renuncia era algo que se veía venir. No obstante, la decisión, yo que tengo la impresión de que el partido también iba a tomar durante el transcurso del día. Sí. Solamente decir, diputado, no se trata aquí de hacer como... Pero cuando alguien renuncia... Cuando alguien sabe que lo van a echar el viernes y renuncia el jueves, no es tan... O sea, pierde bastante de nobleza el acto, quiero decir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo la impresión de que puesto en esta tensión, ¿no es cierto?, de complejidad además en el ambiente político,
Eso más es una pregunta que debiera responder Manuel Monsalve más que uno, ¿ya? Quizás lo que él debió haber hecho en un principio es haber renunciado al inicio de todo este proceso. Lo mismo con la celeridad que se debió haber tomado a propósito de cuando el gobierno también toma conocimiento respecto a esta denuncia gravísima. Pero bueno, uno puede ser una persona que con tantas distintas situaciones, ¿no es cierto?, reflexiona respecto a aquellas cosas que no ocurrieron o ocurrieron en el pasado. Aquí lo importante es qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante, ¿no es cierto?, respecto a este proceso de investigación. Y nosotros esperamos, al menos desde el Partido Socialista, que el Ministerio Público, la Justicia, lleve adelante esta investigación con toda la celeridad que corresponde, con todo el profesionalismo, que también las policías concurran en ese esfuerzo. Yo también quiero valorar la decisión que tomó la PDI en separar, ¿no es cierto?, de sus filas a la persona que estaba a cargo del área de inteligencia, por todas las situaciones que hemos venido conociendo. Porque, mire, las instituciones estatales tienen que estar al servicio de las personas. Y en este caso, en una denuncia tan grave como la que hemos conocido, por cierto, tiene que salvaguardar primero a la víctima, que es la persona que hace la denuncia, ¿ya? Por cierto, establecer el marco para que el proceso de investigación se realice con total prescindencia, ¿ya? Y el gobierno, en este caso, tiene que también dedicarse a gobernar, a entender en aquellas cosas que erró desde el punto de vista de la urgencia de la toma de decisiones, porque mire, si el exsecretario Monsalve hubiese renunciado o el gobierno lo hubiese apartado al momento de conocer esta situación, esto hubiese estado alojado en la defensa del exsecretario y no en la moneda. Y no en la moneda. Fernanda. Bueno, estaba escuchando con mucha atención al diputado, y yo creo que lo que ocurre cuando pasan situaciones como la que estamos viendo, una crisis profunda, ¿no es cierto?, política, pero también jurídica, y que ha estado precedida además de otras situaciones también bien complejas para la legitimidad democrática de nuestro país, hay una sensación ambivalente. Por una parte, una voluntad de hacer presente lo que no se ha hecho bien, por supuesto, en este proceso concreto, pero también la necesidad de dar testimonio de que aquí lo grave, más allá del tema, ¿no es cierto?, de las mujeres, es cómo se sigue profundizando, siento yo, una crisis de deslegitimación de lo que es la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. En este caso en particular se ha destacado bastante el tema de cómo un gobierno, ¿no es cierto?, que en cierto modo se autoproclamó como feminista, supone una serie, esta situación de críticas a cómo se gestionó inicialmente el tema respecto de la víctima, qué sé yo. Pero incluso para mí, o sea, desde mi punto de vista, es más profundo el daño que se hace, porque lo que se provoca, la gente no ve si el gobierno de un lado o del otro, lo que ve es que finalmente el eslogan del tema de la mujer pareciera ser algo que es algo que no suscita una convicción real, sino que más bien una forma de validarse políticamente ante una determinada campaña. Esa es la sensación que queda. Lo mismo, creo yo, ocurre respecto del tema de cómo funcionan las instituciones, porque, por ejemplo, hoy leía yo que el presidente comentaba, ¿no es cierto?, que él sentía una especie de traición, lo cual yo comprendo perfectamente bien como ser humano a qué puede referirse, pero por otro lado, en el sentido, para aclarar para los auditores, ¿no es cierto?, de una tradición respecto de cómo él tenía una visión de cómo se había, de quién era esta persona que trabajaba con él o de cómo se desempeñaba, y por otro lado lo que se ha ido develando y lo que ha ido saliendo a la luz, ¿no es cierto? Ahora, respecto de eso, desilusión o tradición podemos sentir los ciudadanos, pero la autoridad tiene una responsabilidad distinta, tiene una responsabilidad que es hacerse cargo de que lo que esté a su alrededor, el ambiente que esté a su alrededor, y por eso es que algunos hemos destacado el tema del silencio en materia del protocolo de la ley Karen, más allá si aplica o no aplica la ley al caso concreto. ¿Cuál era el ambiente de trabajo que permitía o que hacía posible que el subsecretario tuviera ese nivel de injerencia en materia de inteligencia respecto a un tema personal, o ese nivel, o que pudiera siquiera, por ejemplo, convidar a una subordinada a un restaurante? ¿No había acaso una cultura en un gobierno que proclama que este tema es tan importante respecto de significar que estas circunstancias eran inapropiadas? Entonces, esa
y con esto termino, con esa sensación de un poco de incumplimiento y de deslegitimación de lo que la autoridad, en este caso, así como en otros momentos se le ha imputado al sector privado, de lo que el poder pide a la ciudadanía, pero lo que el poder, por otro lado, entrega, ¿ya? Antes en el sector privado, ahora lo estamos viendo en el gobierno, y eso lo considero muy grave. Diputado, se ha hablado de que esta situación, entre otras consecuencias, ha provocado un cisma al interior del equipo político, en el que incluso habrían tenido que arbitrar los presidentes de los partidos para impedir esto en lo que por un lado está el socialismo democrático, liderado por la ministra Toá, luego, y por el otro lado el Frente Amplio con la ministra Orellana y el Partido Comunista con la ministra Vallejo. ¿Cómo ve usted el modo en que esto reabre o no esta vieja disputa, por lo menos dentro del gobierno, de la falta de concordancia entre estas dos almas, lo vamos a llamar así, del Ejecutivo? Sí, mira, antes de responder esta pregunta, yo creo que lo peor que podemos hacer es tratar de, en un caso tan grave como el que hemos ido conociendo, es poner en cuestión la vocación real, ya sea del presidente y del gobierno en materia de defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país. ¿Ya? Yo tengo esa impresión. ¿Ya? Entre otras cosas porque, mire, una cosa es no actuar con la celeridad y no haber tomado las decisiones para poder apartar, ¿no es cierto?, al ex subsecretario de sus funciones, pero una cosa distinta es poner en entredicho cuál es la vocación y cuáles son los principios por los cuales actúa, ¿ya? Y en ese sentido tengo la impresión de que la derecha ha tratado, y a propósito de las propias palabras de Fernanda, de llevar agua a su molino. En cada cuestión tan compleja, buscar, ¿no es cierto?, una ganancia y un rédito político. ¿Ya? Y creo que, bueno, eso no le hace bien a la política. Tengo la impresión de que es precisamente aquello que actúa, ¿no es cierto?, en la contienda política como un argumento para poder sacar una ventaja y destruir al adversario. Creo que es lo que nos tiene como estamos. ¿Ya? Lo segundo, respecto a lo que ocurre en el gobierno. Mira, yo creo que efectivamente lo que la opinión pública ha ido conociendo en la conversación, en el debate público al interior del gobierno, no es de lo mejor, ¿ya? Y creo que si uno pudiera hacer un llamado de atención es a poder actuar de manera conjunta, a buscar un relato común en torno a poder salir de esta crisis que está alojada, ¿no es cierto?, en el corazón del gobierno por distintas situaciones, ¿ya? Creo que pasamos los momentos de estado como de shock, porque la verdad que si uno mira la figura de Manuel Monsalve en torno al gobierno, jugaba una centralidad muy importante en la agenda en materia un tema que es esencial para los ciudadanos, que tiene que ver con los temas de seguridad, y creo que en ese sentido, bueno, el gobierno ha ido tomando las propias decisiones para encauzar, ¿no es cierto?, ese esfuerzo, ¿ya? Y tengo la impresión de que lo peor que podemos hacer es responsabilizarnos unos a los otros en relación, ¿no es cierto?, a si se hizo bien o no tal cosa, ¿no es cierto? No obstante, creo que es importante la crítica hacia adentro y esa conversación política, ¿ya? Pero mire, en el caso de los socialistas, no estamos nosotros en este debate respecto a si salimos o no salimos de la subsecretaría del Interior, ¿ya? O si tenemos más o menos personas trabajando hoy día en el Ministerio del Interior. Yo creo que es una cuestión completamente marginal en relación a la crisis y a la envergadura de las cosas que estamos enfrentando, ¿ya? Al menos esa es la visión que tiene la bancada socialista respecto a estas materias. Vamos a colaborar y contribuir a que al gobierno le vaya bien, por cierto, y el gobierno también tiene que ayudarnos a poder, ¿no es cierto?, hacernos cargo de esta crisis para, en definitiva, que este tipo de situaciones no nos vuelvan a reventar en la cara. Sí, Fernanda, ¿cómo ves en este tema el rol de la oposición? Porque esto tiene distintas maneras de verlo, ¿ah? Hay unos que han dicho, mira, como que da la impresión que la oposición no se ha tirado con todo al cuello del gobierno porque de pronto no ha promovido acusaciones constitucionales ni nada por el estilo. Hay quienes igual lo critican, dicen que está tratando de sacar partido del tema.
Pero por el otro lado hay algo que no podemos soslayar en cualquier democracia, que es que la oposición tiene que cumplir un rol fiscalizador de los actos de gobierno, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tono o cómo evalúas tú el tono, ¿no?, que ha tomado la oposición? Y para estos efectos quiero dejar afuera el Partido Republicano, porque entiendo que son dos sacos de harina contiguos pero distintos, y quedarme con Chile Vamos. Correcto. Mira, me iba a hacer cargo de lo que mencionaba Daniel antes, pero creo que las dos cosas están muy relacionadas, ¿no es cierto? Rectificar al revés. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que esta no es la oportunidad para sacar rédito político. Creo que el hecho de, por ejemplo, en mi caso, mencionar, nosotros incluso con una compañera de Somos Mujeres por Chile, con la que mandamos una carta, dijimos que lo relevante, en nuestra opinión, desde un punto de vista de construir un relato constructivo, algo con más sentido de Estado, ¿no es cierto? Y para quienes estudiamos el tema de la mujer, porque aquí ustedes no están ni con una candidata a diputada, ni a concejal, yo soy una profesora universitaria, y lo que me pasa a mí es lo contrario. Yo no cuestionaría 2 días si se demoró 2 días o 3 días. Yo incluso me ha llamado la atención el énfasis que se ha dado en si 2 días fue mucho o no. En lo personal, y mira lo que voy a decir, ni siquiera me parece tan grave que hayan sido 2 días. Lo que yo estaba destacando era otra cosa, era justamente esta idea de que había que tener un protocolo que generara un ambiente, una cultura en la que, porque esta ley lo que está hecho para que el agresor o los posibles agresores, que son los menos, pero que existen, sientan que el tipo de conducta que ellos están acostumbrados a desempeñar sea algo rechazado por el grupo de trabajo en el que ellos se desenvuelven, sea esto en el sector privado o en el sector público. Nuestro cuestionamiento, y que hasta el día de hoy no ha sido respondido, no tiene objeto un tema político, tiene que ver, y tiene 2 dimensiones, y permíteme explayarme con esto, y esto tiene mucho que ver con el tono que creo que a mi juicio me hace sentido como oposición. Tiene que ver con pedir respuestas de cómo se había implementado el protocolo dentro del Ministerio del Interior. Vale decir, no es si son 2 días o 1 día que hizo o que no hizo el presidente, porque esa víctima no se sintió cómoda como para hacer una presentación dentro del Ministerio. Yo creo que los hechos, ¿no es cierto?, han demostrado por qué así fue. Pero ese es el cuestionamiento que como oposición legítimamente se puede hacer. Es decir, y no respecto necesariamente a la convicción. Ahora, ¿por qué se cuestionan los principios? Y en este sentido sí, ¿cómo va un poco el tono en que va la oposición? Porque muchas veces sectores de centro izquierda, y esto tanto desde la academia como desde la política, se han atribuido una hegemonía en la defensa ética del tema de la mujer. Por ejemplo, se elimina la validez como interlocutor válido de sectores completos porque no adhieren a todos los postulados feministas que se han dicho sostener y que yo quiero creer que se sostienen de parte del gobierno. Si alguien no cree en el aborto, está fuera de la discusión porque se ha designado que esto es un tema de mínimo común civilizatorio. Eso me parece inapropiado. Ahora, y eso es lo que se le reprocha ahora. Es decir, bueno, se da cuenta que si usted quiere que la oposición tenga una visión de Estado respecto de esto, lo cual comparto, y en mi caso particular, insisto, desde la academia creo que así debe ser, se da cuenta por qué es tan nefasto politizar el tema de las mujeres en este caso particular, que es lo mismo que ocurre con el INBA. Se da cuenta porque finalmente cuando vienen los temas que importan, lo que se necesita es tener una mirada de unidad y no una mirada hegemónica, excluyente, que en lo personal le diría yo gremial, académico, muchas veces hemos sentido que quienes no adherimos, si no somos abortistas anticapitalistas, estamos excluidos como interlocutor válido para discutir el tema de las demandas legítimas que tienen las mujeres en nuestra sociedad. Y eso creo que hoy prueba haber sido un error potente. Ahora, en particular la oposición creo que ha guardado silencio respecto, como bien decías tú, Patricio, algunos le dicen que está callado, otros le dicen que falta, dejando de lado el tema del Partido Republicano. Sin duda yo creo que hay una sensación, y creo que esto es bien sincero, de que la ciudadanía tiene un hastío importante respecto del tema de las acusaciones constitucionales, y no me parece que sea el camino de fortalecer la democracia, y por ese lado yo creo que intuyo, insisto, desde mi posición en la universidad, que por ahí puede ir un poco la distancia respecto de una acción más profunda. Fernanda, muy breve, entiendo, quizás ahí tenemos una discrepancia, pero te la comparto, que la agenda de género o la discusión sobre los temas de igualdad de género, independientemente de que en la sociedad haya distintos puntos de vista, es válida, es legítima, es necesaria, habiendo posiciones distintas, ¿no? Independientemente de que haya una persona del gobierno acusada de violación.
creo que no son lo mismo, porque me dio la impresión de que tú decías que, o mejor te doy la palabra, porque no me corresponde a mí. Te hago la mención nomás y te devuelvo la palabra. Completamente. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente. Yo creo que la violencia de género está presente, no reconoce ideología política, porque agresores y víctimas hay en todo el espectro político, ¿no es cierto? Y la causa de la mujer, a la vez, como yo la veo y desde el punto de vista que yo la estudio, es una causa transversal. Por lo tanto, no veo la contradicción en afirmar que esto muestra que es muy lamentable cuando se pretende hegemonizar una discusión, porque finalmente nadie tiene una especie de inmunidad y de superioridad ética para pronunciarse respecto a estos temas. Mire, fíjense que desde el sector, ustedes que comentan acá o están comentando que hay una utilización política, quienes critican que la derecha no ha sido más explícita en su condena del ministro, dicen, bueno, estas son personas, si este ministro hubiese sido un ministro del presidente Piñera, ¿ya? Habría sido otra la reacción de la oposición, y con una mano en el corazón yo los invito a reflexionar si no es en realidad legítimo pensar que aquello iba a ser así. Y así habría sido, y habría habido toda una imputación respecto de la adhesión que tiene o no tiene cierto sector de la política chilena hacia la causa de la mujer. Y ese cuestionamiento permanente y esa crítica permanente, como si un sector tuviera la titularidad de todas las mujeres de Chile y el otro no, simplemente porque tenemos visiones distintas respecto del rol de la familia, respecto del mercado, la relación entre mujer y mercado. Eso es lo que se está poniendo, o lo que yo al menos estoy cuestionando aquí. No sé si se extiende ahí mejor mi argumento. Sí, se entiende. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta le vamos a dar al diputado Melo la palabra para que se refiera al punto, y luego vamos a los otros temas, porque tenemos otros temas importantes que hablar también con ustedes. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles
16 horas, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las... ¿qué hora es? Las 9:05 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis a esta hora junto con Fernanda García, discúlpame Fernanda, y el diputado Daniel Melo, comentando lo que está ocurriendo con todo aquello alrededor de los hechos conocidos sobre el ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Tú querías comentar algo, Daniel, para ir cerrando el tema y ir dándole espacio a otros asuntos que queremos compartir con usted? Sí, a propósito de la última reflexión que hace Fernanda, a ver, yo tengo la impresión de que no existe... para abordar la política o la perspectiva de género, esto es una actitud eminentemente política, ¿ya? No está suspendida en el aire ni es neutra. Por lo tanto, mal se haría a tratar de desacoplar, ¿no es cierto?, una visión política, inclusive ideológica, respecto para poder abordar esta realidad. Lo segundo es que hay una agenda en materia de derechos fundamentales de las mujeres que los distintos gobiernos han ido empujando e impulsando, ¿ya? Entre ellas el derecho, en el caso de la presidenta Bachelet, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, el tema del aborto, ¿ya? Las 3 causales, ¿no es cierto?, la creación de institucionalidad, y todas las leyes que implican, ¿no es cierto?, abordar los temas de violencia, etcétera. Entonces, tengo la impresión de que negar esa agenda a propósito de un caso puntual que hoy día está siendo investigado en sede penal por el Ministerio Público en relación a un exfuncionario, como es el caso del exsecretario, creo que es mezclar aquellas cosas que no corresponden, ¿ya? Porque claro, la derecha puede tener una visión contraria, y así lo ha manifestado en toda esta legislación, en tratar de retrotraer un conjunto de derechos que han sido conquistados, ¿no es cierto?, por el movimiento feminista, por las mujeres en particular, y cada uno de nuestros gobiernos en el Parlamento. Y tengo la impresión de que ocupan, ¿no es cierto?, esta crisis y estas denuncias que son graves para sacar una ventaja política y criticar el fondo de esta agenda. Yo creo que eso no corresponde. Creo que es poco honesto desde el punto de vista intelectual en la contienda política en la que estamos, ¿ya? Y lo último, mire, nosotros estamos porque se investigue a fondo, ¿ya? Y que exista, ¿no es cierto?, un debido proceso, pero que lo más importante acá es que se resguarde, ¿no es cierto?, la integridad de la persona que hace esta denuncia. Lo peor que puede ocurrir es que las instituciones, medios de comunicación, el Parlamento, revictimicen, ¿no es cierto?, a la persona que hace esta grave denuncia. Creo que es lo peor que puede ocurrir. Entre otras cosas, nosotros por eso nos negamos, por ejemplo, a realizar una sesión especial esta semana, que era impulsada en el caso por el Partido Republicano y por Chile Vamos, porque lo que querían generar allí era más show político en relación a un caso tan complejo y tan sensible. Creo que ese tipo de situaciones no pueden ocurrir, y si uno pudiera hacer un emplazamiento, la verdad, es a ocupar de buena forma los instrumentos, ¿no es cierto?, que te da la Constitución, en este caso la Cámara de Diputados, para la fiscalización y para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, todas estas sesiones especiales que nosotros no estamos en contra. Estamos a favor, pero para que se realice, ¿no es cierto?, la próxima semana como corresponde, y no tener que suspender el trabajo que se hace en semana distrital,
y no mezclar cosas que no corresponden. Sí, bueno, en complemento nomás, Fernanda, Daniel y estimados auditores y televidentes, señalar, además de lo que mencionábamos hace un ratito antes del inicio del panel, el documento enviado al CERVEL por el otrora subsecretario Manuel Monsalve, que hay además una carta enviada al Partido Socialista, que no voy a leer íntegra, pero que en lo medular señala lo siguiente: en consideración que se me acusa de un delito grave, es que considero indispensable dedicarme por completo a mi defensa y así evitar en lo posible que este proceso dañe a personas o instituciones que aprecio y respeto. Las razones anteriores me obligan a renunciar a 32 años de militancia al Partido Socialista de Chile, y reitera la misiva su profunda convicción de la defensa del debido proceso y de la presunción de inocencia que los socialistas han aprendido en la historia y que esos son esenciales, para el Estado de Derecho y la democracia. Hoy el Tribunal Supremo del PS iba a revisar la militancia del ex subsecretario y se adelanta con la decisión que estamos dando a conocer. No obstante, Patricio, a propósito de la reunión de hoy del Tribunal Supremo del Partido, y como ha ocurrido en otras oportunidades de personas que han renunciado ex antes de que el tribunal se reúna, ¿no?, a tomar decisiones en torno a temas como este, tiene aún la jurisprudencia para poder expulsar, en este caso, si todos los antecedentes que son conocidos lo ameritan, al ex subsecretario Monsalve. Yo tengo la impresión de que la decisión que se va a tomar avanza en esa perspectiva. Bueno, queremos proponerles un cambio de tema o ir a otro tema, porque hace pocas horas, no estrictamente ayer, pero anteanoche, el abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, dio una entrevista en la televisión donde anunciaba que en 10 días más, de los cuales ya han pasado 2, darían a conocer los chats que involucran, dijo, a altas autoridades del Poder Judicial, transversalmente, además jueces, en fin, para dar cuenta de que la red de personas que recurrían a Hermosilla para conseguir favores era mucho más grande que la que hemos conocido hasta el momento. Es una manera bastante peculiar de enfrentar públicamente la defensa de un acusado, y que ha generado, por cierto, muchas interpretaciones. Por de pronto, la más coincidente o la que genera más repeticiones es aquella según la cual habría un propósito de intimidar por parte del abogado al sistema de justicia que está precisamente a cargo de zanjar la suerte de su defendido. Fernanda, ¿cuál es tu interpretación respecto a esta irrupción y al modo en que le agrega otro capítulo a este, que es uno de los casos más relevantes del año? Estás en silencio, Fernanda. Uy, sí. Disculpen, ya. Yo no comparto nunca, desde el inicio de todo este proceso, incluso en procesos anteriores, ¿no es cierto? Puedo comprender nuevamente desde un punto de vista humano un poco la advertencia o la mención, pero no comparto esa forma de conducir un litigio, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que se lee como una amenaza velada, es imposible no leerlo así, y claro, desde ese punto de vista, cuando además en mi caso tengo el tema de no sé si es formación o de formación profesional, de abogado, por supuesto que no es la manera, digamos, las pruebas, los argumentos, las excepciones, las defensas se tienen que plantear en el juicio y en el procedimiento jurídico que se trate, sea preliminar como el que están ellos, porque todavía no están en un juicio, ¿no es cierto? O posteriormente ya en el juicio. Así que eso es una cosa. Otra cosa distinta, están muy vinculadas, pero distinta, es criticar la filtración selectiva de información dentro del proceso de parte de la Fiscalía. O sea, sin validar el argumento que puede hacer este u otro abogado en este u otro caso, finalmente esta sensación de que está amenazando con que se va a saber todo, ya sin compartir aquello. Lo que da pie a aquello, lo que permite que eso sea siquiera posible, es que efectivamente hayan filtraciones selectivas y filtraciones en absoluto, ¿no es cierto?, de procesos que debieran tener un grado de confidencialidad importante. Justamente la posibilidad de que hayan estas filtraciones, la posibilidad de que haya una utilización en un sentido, en otro, política, y no solo política, personal también, si esto podríamos estar incluso hablando fuera del ámbito político, en un caso que tuviera nada que ver con lo que se está discutiendo acá, da pie a que los litigantes y las partes que están involucradas lancen, ¿no es cierto?, este tipo de sugerencias, amenaza velada, como quiera que se diga. Entonces, ¿comparto la amenaza? No. ¿Comparto el estilo de litigación? No.
Pero lo grave y lo que sí está en poder nuestro, ya sea de los fiscales actuales, del Estado de Chile o cualquier revisión que se haga del sistema del procedimiento penal, es controlar ese proceso de filtración que justamente permite este tipo de respuestas de parte de los involucrados. Eso. Sí, el problema de las filtraciones, diputado, excede al caso Hermosilla, lo incluye de manera especial, pero excede al caso Hermosilla, es bien complejo y lamentablemente nos hemos acostumbrado. En parte los medios de comunicación en el cumplimiento de su rol viven de eso, pero si uno lo mira en términos institucionales, es bien grave la filtración selectiva, porque eso da cuenta de que los fiscales tienen agendas, ¿no? Bueno, quería preguntarle, diputado, cómo ve aquello. A ver, primero, el caso Hermosilla tiene distintas aristas. Tiene una arista esencialmente política en su relación con el mundo del expresidente Piñera. ¿Ya? Es claro, a propósito de las filtraciones, los chats y todo lo que conocemos, la relación y vínculo que él tiene que tiene con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ya que él en su momento me imagino que deberá, ¿no es cierto?, esclarecer cuál es esa real relación y vínculo. Por otra parte, con otros exministros, Felipe Ward, ¿no es cierto?, toda la participación que tuvo además en su relación, ¿no es cierto?, con el ex fiscal Guerra, el caso Penta. Yo soy parte de aquellas personas que se querelló en su momento desde la bancada socialista, incluido con el diputado Soto, Marcelo Chinini y Osvaldo Andrade, para poder perseguir, ¿no es cierto?, lo que ocurría allí, de esa verdadera caja pagadora, ¿no es cierto?, que involucra además el caso Dominga. Entonces, hay un entramado allí que es muy complejo, ¿ya? Y cuando, claro, la defensa del señor Hermosilla, a través de su hermano, plantea de que en 10 días más, porque además esto es un conteo, ¿no es cierto?, porque es como un show político, comunicacional, es una estrategia para decir, miren señores, en 10 días más voy a lanzar una bomba de racimo comunicacional que va a impactar, ¿ya?, porque eso es lo que uno ve, una especie como de intimidación, ¿no es cierto?, va a impactar en este caso puntual a más ni menos que al fiscal nacional. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo. Sí. ¿Ya? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Mire, el fiscal nacional, hasta ahora, al menos, y las personas que, como la fiscal Parra y otros, han estado de manera muy persistente persiguiendo este caso. ¿Ya? O sea, han dictado, por ejemplo, han solicitado en este caso a la justicia la prisión preventiva del señor Hermosilla y de todos aquellos que están involucrados en la arista económica, ¿no es cierto?, como son los hermanos Sauer y otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se busca acá? Uh-huh. ¿Ya? Porque, claro, si las eventuales gestiones que quizás quiso realizar Hermosilla con el fiscal Valencia hubiesen tenido efecto, quizás estas personas no estarían hoy día en prisión preventiva, ¿no es cierto? Uno podría inferir aquello, ¿ya?, eventualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se busca? ¿Ya? Yo tengo la impresión que es inhibir la acción, ¿no es cierto?, de la Fiscalía, la acción de la justicia en la apertura de estos chats que desconocemos cuál es el contenido de ellos. Lo vamos a conocer, entiendo yo, de acuerdo a la información que está en la prensa, en 8 días más, y esto opera como un contador, ¿cierto?, que va de 10 a 0. ¿Ya? Entonces va a estar toda la opinión pública a la espera de la filtración de estos chats. Y bueno, si los chats son tan complejos como lo que se plantea, bueno, habrá que tomar ahí una visión, una perspectiva más crítica. Pero hasta el día de hoy tengo la impresión de que la actuación del fiscal nacional ha sido muy clara, muy severa, con mucha celeridad también. Creo que es importante dar una señal pública a la ciudadanía de que este tipo de hechos no pueden quedar impunes, y toda la trama que está detrás. Mire, en el caso del Poder Judicial, con todo lo que ha ocurrido, con la destitución de la ex ministra Vivanco, ¿no es cierto?, esta suerte de captación, ¿no es cierto?, a propósito de la configuración de salas, o de la dictación de fallos en una determinada perspectiva, o el conocimiento incluso de fallos antes que las mismas partes que están involucradas, ¿no es cierto?, la filtración de esa información hacia el propio gobierno del expresidente Piñera. Entonces, creo que toda esta trama es muy gravísima, y creo que
la estrategia que ha decidido el señor Hermosilla, político-comunicacional, busca inhibir sin duda la acción de la Fiscalía y la acción de la Justicia, y creo que eso es sumamente grave para las instituciones democráticas. La señal que se da a la gente en el fondo es, mire, al parecer aquel sector que históricamente ha sido privilegiado, ¿no es cierto?, en el acceso a la justicia, quiere seguir siéndolo y se defiende, ¿no es cierto?, con todo. Sí. Bueno, hay otro tema y que no lo queremos dejar pasar, y como nos quedan pocos minutos queremos darle, aunque sea un tiempo que nos permita decir algo sustantivo, que es lo del INBA. Nosotros hemos venido diciendo desde el principio, en nuestra postura editorial, no obliga a nadie, pero en la nuestra, aprovecho de repetirla, que este es un tema complejo, ¿no?, que tiene hartas variables, que no puede ser despachado ni con una cuña ingeniosa, ni con una renuncia, aunque aquello pudiera ser también, ¿no?, sino con una mirada que necesariamente requiere muchas variables, probablemente multidimensionalidad y con toda seguridad soluciones de mediano y largo plazo, además de las inmediatas, ¿no? Por lo tanto, no es la típica noticia Fernanda, diputado, que uno la conversa, la comenta y la suelta, ¿no? Y por lo tanto tiene muchas maneras de entrar, ¿no? Fernanda, ¿cuál sería la tuya para efectos de cómo ves esto? Si miramos lo del INBA, además de como un hecho grave, como un síntoma, más que además de como un hecho en sí mismo. Sí, mira, totalmente cierto lo que es multidimensional, sobre todo si tenemos unos minutos, imposible abarcarlo con la profundidad que merece, pero tú me preguntan ustedes por mi entrada, así que voy a tomarme esa atribución un poco, que es lo que a mí, mira, fíjate, como profesora, ¿ya?, y como mamá también me pasa, lo que a mí me apela es esta idea de que los jóvenes son una fuerza de cambio, tienen derecho a expresarse, pero cuando eso es usado por adultos o intencionado por adultos, me parece gravísimo. Creo que los jóvenes son rebeldes, no necesitamos decirles que los queremos rebeldes y los necesitamos organizados. Creo que son lamentables declaraciones, que ahora se ha visto cuál es, no digo el exclusivo efecto sea exclusivamente de eso, por supuesto que no, pero creo que no va en la dirección correcta. Por ejemplo, agradezco las palabras del ministro Cataldo, que ahora dice que las acciones de violencia no pueden ser legitimadas, pero pero lo que me asusta es cuando dice, porque en este caso detrás de esto no hay demandas reales, no hay objetivos. No. Mi visión, como por eso tú bien dices, hay líneas editoriales. Mi línea editorial es las acciones de violencia, no. Ahora, si los jóvenes tienen un acto de rebeldía y desobedece la autoridad, y eso se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, son los jóvenes, pero que nosotros, la autoridad política, los padres, las autoridades escolares, las autoridades universitarias, fomentemos aquello y relativicemos cuando la violencia se condena y cuando no, me parece que va en la dirección equivocada y que contribuye a episodios lamentables como los que tenemos hoy, y que tenemos 5 niños con riesgo vital y 23 hospitalizados en total. Esa es mi entrada al tema. ¿Diputado? Sí, a ver, el gobierno ha sido muy claro en esto. Nada, absolutamente nada, legitima la violencia. Ya lo quiero poner en esos términos, ya con mucha claridad. Nosotros, al menos desde el Partido Socialista, estamos de acuerdo con esa afirmación, ¿ya?, y con las acciones que ha venido tomando el gobierno. Estamos legislando en el Congreso una ley de convivencia escolar, precisamente por los contextos en los cuales está rodeado, ¿no es cierto?, el sistema educativo o la comunidad educativa, que no es solamente el aula o la sala de clase o el establecimiento escolar, sino que todo aquello que está relacionado, ¿no es cierto?, con las familias, la sociedad, las instituciones. Pero yo creo que si uno mira esto en perspectiva multidimensional, el sistema escolar es el reflejo también de la sociedad que tenemos. Lo quiero poner en términos sociológicos, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en la sociedad chilena? ¿Qué es lo que ocurre al proyecto de modernidad que tenemos como país? Y tengo la impresión de que, al no haber resuelto los temas de desigualdad, los temas de exclusión de vastos sectores de la sociedad chilena, en particular de las juventudes,
¿ya? En el acceso, por ejemplo, en el derecho a la educación de calidad, pero también en qué es lo que ocurre al interior de las familias. Creo que todos estos fenómenos están, lamentablemente, hoy día explotan, ¿no es cierto? Y que están, como están latentes en la sociedad chilena, tienen formas, ¿no es cierto?, de expresión, y que lamentablemente la situación que se vive en el INBA es muy compleja, muy grave, dolorosa, la verdad, porque que jóvenes hoy día estén en riesgo vital a propósito de una determinada decisiones que ellos ven a propósito de cómo llevar adelante una movilización o acciones, me parece muy complejo, ¿ya? Eso es lo que quisiera plantear. Y por otra parte, mire, aquí no hay instrumentalización de las personas adultas, entiendo yo, en relación a las acciones de los jóvenes, ni tampoco de un sector político determinado. Yo creo que nadie en el gobierno, ni en los partidos de gobierno, ni en el oficialismo, está por legitimar, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿ya? Pero creo que es una alerta para poder abordar, ¿no es cierto?, una realidad que muchas veces queda invisibilizada, pero si uno mira qué es lo que ocurre en el Poder Judicial, qué es lo que está ocurriendo en la Fiscalía muchas veces, qué es lo que ocurre también con las autoridades, bueno, es muy claro, ¿ya? Todos los fenómenos que hoy día, por ejemplo, tenemos a propósito del crimen organizado, cómo es más fácil para muchos jóvenes sectores populares acceder, ¿no es cierto?, a determinados bienes y servicios, ¿ya?, que no necesariamente se prestan a través del Estado ni del propio mercado de manera formal, sino que por las vías ilícitas, que es mucho más fácil. Entonces, la pregunta es qué sociedad estamos construyendo. Sí. Y creo que en ese sentido, los temas de derechos, de igualdad, todas las perspectivas que hay desde el punto de vista de derechos universales, la base material, ¿no es cierto?, los temas hoy día, por ejemplo, de concentración de la riqueza, son cosas que quizás a ratos quedan como afuera, ¿no es cierto?, del debate, pero la expresión, ¿no es cierto?, de esas realidades tiene lamentablemente en hechos como el INBA como un punto de fuga, ¿no es cierto?, de fisura del sistema, y que yo creo que tenemos que abordarlo de manera sistémica, desde el sistema escolar, por una parte, pero por otra, hacernos la pregunta concreta, ¿qué país estamos construyendo? Y la crisis que tenemos yo creo que es muy profunda, ¿ya? El estallido social creo que puntualizó en una situación concreta mucho de esto, ¿ya? Y al no dar respuesta a esas desigualdades, la verdad es que a 4 a 5 años del estallido social, inclusive de la propia transición democrática, uno puede decir, mire, aún persiste en este país una crisis social y económica importante que lamentablemente no hemos sabido traducir en mejores políticas públicas, y creo que el desafío es el que tenemos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro panel de día viernes. Agradecer a la profesora Fernanda García. Fernanda, muchas gracias por sumarte a este panel. Esperamos seguir contando contigo a lo largo del tiempo. Encantada. Que tenga un súper buen viernes y un buen fin de semana. Igualmente. Y misma cosa para el diputado Daniel Melo. Sí, muchas gracias, Fernanda. Gracias por la invitación, y que tengamos ojalá el mejor de los resultados, y invitar a todos, independiente de la opción política, a votar este 26 y 27 de octubre en las elecciones gobernadores, alcaldes y consejeros regionales. Y a informarse por la Radio Universidad de Chile. Así es, con nuestra compañera de labores, Montserrat. Así es, bueno. Y con todo nuestro equipo, en realidad. Vamos a estar aquí trabajando todo el fin de semana. Vamos a un breve alto y estamos de vuelta con más. Nos queda más todavía en este día viernes.